por dos enzimas y una vez que la serotonina está libre, va a buscar sus receptores y tiene muchas acciones. Se ha dicho que quizás es el neurotransmisor más activo en cuanto a funciones a realizar y la serotonina es uno de los neurotransmisores del cerebro primitivo, por lo tanto está regulando también la parte instintiva. Tenemos que sus funciones son modular el funcionamiento de otras neuronas, de otras células. Regular el sueño está muy relacionado con el sueño, con el apetito, con la sensación de saciedad, con la vigilia, el despertar o el dormir, depende mucho de la serotonina, con el deseo sexual, con modular la agresividad y la ansiedad. Tiene entonces mucho campo de acción la serotonina y es un neurotransmisor que hace que nuestro comportamiento instintivo sea quizás el que conocemos. Participa en producción de hormonas como la melatonina, y la melatonina es la parte final del metabolismo de la serotonina, y la melatonina que se forma principalmente en la glándula pineal, pero no es el único sitio, es considerada la hormona de la felicidad, de la alegría y además de la reguladora del sueño. La serotonina, entonces, además con su metabolito de producto final melatonina, regula mucho el sueño y hoy por hoy se expende, se vende melatonina en tabletas o melatonina pura porque se ha visto que podría regular el sueño, la vigilia y mantener a la persona tranquila. La serotonina se ubica en gran cantidad en el mesencéfalo, regula, hemos dicho, el sueño, la vigilia, influye en las emociones. La síntesis de la serotonina es a partir del triptófano y participan dos enzimas, como hemos dicho. Una de las enzimas, primera que se llama triptófano 5-hidroxilasa y la otra enzima que se llama hidroxitriptófano descarboxilasa. Tenemos entonces dos enzimas y estas requieren de unos cofactores. Uno de ellos se llama tetrahidrosterina, que al actuar la 5-hidroxilasa, que le incorpora al triptófano un oxidrilo, un OH, se convierte la tetrahidrosterina en dihidrosterina. Este cofactor, que es un cofactor vitamínico, es imprescindible que esté presente. Entonces, tenemos que el triptófano va a unirse con oxígeno y va a buscar a la enzima triptófano hidroxilasa que le va a colocar un hidroxilo en la posición 5, un OH. Una vez que está hidroxilada el triptófano, se llama 5-hidroxitriptófano, viene una enzima que es de una familia muy grande que se llaman las aromático descarboxilasas, porque son muy comunes a todas las descarboxilasas que van a actuar sobre los aminoácidos, y en este caso la hidroxitriptófano descarboxilasa forma serotonina más CO2, elimina CO2 y además serotonina. Fíjense que las fuentes de CO2 no solamente son dadas por el ciclo del ácido cítrico, sino también en muchas otras reacciones se generan CO2 como fuentes y tenemos gran cantidad de CO2 en nuestras células. Entonces, la serotonina se forma a partir del triptófano gracias a la enzima 5-hidroxitriptófano hidroxilasa y gracias a la enzima hidroxitriptófano descarboxilasa. La triptófano hidroxilasa cataliza la reacción, hemos dicho, utilizando oxígeno y los cofactores tetrahidrospirina a convertirla en dihidrosterina, agua y 5-hidroxitriptófano. La enzima aromática descarboxilasa, que les he dicho que es muy común a otros aminoácidos para que descarboxilen, utiliza siempre fosfato de piridoxal y cataliza la carboxilación del 5-hidroxitriptófano a 5-hidroxitriptamina, que es el nombre verdadero y químico de la serotonina, 5-hidroxitriptamina, que se abrevia como 5-HT. Es la serotonina y se genera CO2. Aquí tenemos que hay muchas vías de la serotonina, particularmente mesolímbica, y tenemos una vía, fíjense, todos estos puntitos de acá, es la vía en la que circula la serotonina y se relaciona con muchas áreas. Se relaciona con el cíngulo, con el núcleo estriado, con la amígdala, etcétera, y particularmente con el núcleo del RAFE cerebral, donde se produce gran cantidad de serotonina y esta serotonina del núcleo del RAFE rostral y caudal sale de la parte cerebral hacia toda la circulación del cuerpo.
La serotonina es uno de los neurotransmisores que va a ir a aliviar el dolor junto con la noradrenalina al sitio donde se está produciendo dolor o al dermatoma que se ha activado en la médula espinal para que se alivie el dolor. Los receptores para la serotonina, si la serotonina se llama 5-hidroxitriptamina y se abrevia 5-HT, los receptores también se conocen como 5-HT. Y los receptores son muchos. Se conocen 7 receptores 5-HT con subtipos de receptores. En el 1, por ejemplo, hay 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1C, 5-HT1D, etc. En el 2 ocurre lo mismo, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de receptores 5-HT. Todos los receptores de la serotonina actúan a través de la proteína G, ya sea estimulando, inhibiendo o la GQ, excepto el 5-HT3. El 5-HT3, el receptor este de acá, actúa como un receptor de tipo 1, es decir, que actúa como canales iónicos para el sodio y el calcio. Esto siempre es pregunta de examen. Todos los receptores 5-HT están acoplados a la proteína G, menos el 5-HT3, que es un receptor que actúa como receptores de tipo 1 o de canales iónicos. Hay que recordar que su localización está en el área póstrema y está regulando también la zona del gatillo. Y va a influir mucho su ocupación para aliviar el dolor. Actúa como un antiemético. Aquí en el dibujo tenemos, por ejemplo, que está la serotonina. La serotonina se ha formado, hemos dicho, a expensas del triptófano. Luego se acumula, como todos los neurotransmisores, tiene una síntesis, un almacenamiento, una liberación y una degradación. Se almacena, luego se libera la serotonina. Una vez que la serotonina se ha liberado a la hendidura sináptica, va a buscar sus receptores. En este caso estamos poniendo receptores 5-HT2A y esos receptores van a realizar el efecto que está produciendo la serotonina y también un gran porcentaje vuelve de la serotonina a la neurona que le dio origen en el proceso que se llama recaptación. Hay medicamentos que inhiben la recaptación selectiva de la serotonina y esos medicamentos se utilizan como antidepresivos. La fluoxetina, que es una de ellas, más representante quizás de los medicamentos, es un inhibidor de la recaptación de la serotonina en forma selectiva, hace que la serotonina no vuelva a la neurona que le dio origen, sino que se quede en gran cantidad en la hendidura sináptica y siga actuando sobre receptores serotoninérgicos. La serotonina, una vez que activa receptores, viene su degradación y la serotonina retorna al interior de la célula por el sistema que hemos dicho de recaptación y ahí le están esperando dos enzimas que son las catabólicas, la MAO-A, que es y una aldehidroxidasa para producir un compuesto que se llama 5-hidroxiindolacético. Este es el metabolito que produce la serotonina gracias a la MAO, a la monoaminoxidasa, que es la enzima que va a catabolizarla. Hay dos MAOs, la A y la B. Las dos actúan, pero aparentemente la que más actúa es la MAO-A. La medición de 5-hidroxiindolacético en orina puede servir para establecer el diagnóstico del síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide no es un cáncer. Síndrome carcinoide es una enfermedad particularmente que se ubica en el intestino, puede afectar muchísimo al apéndice y es una enfermedad que produce grandes cantidades de serotonina porque el triptófano en ese sitio se convierte muy rápido en serotonina y se va eliminando serotonina al torrente circulatorio. Entonces tenemos que el síndrome carcinoide se caracteriza por un exceso de serotonina. En cambio, la poca captación a la poca cantidad de serotonina se relaciona con la depresión y se ha visto que el tratamiento antidepresivo está dado por medicamentos que he dicho hace un instante que inhiben la recaptación o alteran el metabolismo de la serotonina, particularmente inhiben la recaptación selectiva de serotonina como es la fluoxetina o inhiben su metabolismo por la MAO, los inhibidores de la MAO como es
como hay muchos medicamentos que sirven para tal efecto. Algunos medicamentos antieméticos, por ejemplo el ondansetron, son antagonistas de la serotonina por bloquear o inhibir a los receptores 5-HT3. El ondansetron es un gran medicamento antiemético y tiene subfamilias, el granisetron y otros, pero son antagonistas del 5-HT3, que es el único receptor, hemos dicho, que actúa como canal iónico para los iones de sodio y calcio. Hay un medicamento que se utiliza muchísimo en el medio que se llama metoclopramida. Y la metoclopramida es un antivómito, antiemético por excelencia, y es un agonista de los receptores 5-HT4. Entonces, fíjense, si analizamos cada uno de los receptores, tiene oponentes y tiene activadores. Y esos activadores muchas veces se utilizan para tratamiento eh, de muchas patologías y lo mismo que los bloqueadores. En este caso, la metoclopramida es un activador de la 5-HT4 y la metoclopramida van a utilizar muchísimo en la práctica médica como antivómito, antiemético, antináuseas. En casi todos los pacientes que presentan náuseas y vómitos se utiliza metoclopramida de rutina. Y en el posoperatorio, hoy por hoy, se utiliza ondansetron, que es un medicamento antiemético que va a bloquear o inhibir los receptores 5-HT3. Fíjense, este es un bloqueador, un antagonista. En cambio, la metoclopramida es un activador del 5-HT4. ¿Qué pasa con la serotonina entonces? Resumiendo, la síntesis se produce por el triptófano genera a la serotonina, viene la liberación o secreción de la serotonina sale a la hendidura sináptica, la están esperando receptores presinápticos y también hay receptores posinápticos, particularmente los posinápticos son los más activos. Luego viene la recaptación, vuelve al sitio de origen y una vez que está en el sitio de origen se produce el catabolismo por la MAO para convertirlo en 5-HIAA, que es el metabolito que se capta en orina. Catabolismo de las catecolaminas. Habíamos visto que las catecolaminas eran dopamina, noradrenalina, adrenalina, y estas enzimas que intervienen son muy parecidas a la que acabamos de ver, a la monoaminoxidasa A de la serotonina, y las catecolaminas se utilizan la monoaminoxidasa A y B, la catecolometiltransferasa, aldehído reductasa y la aldehído oxidasa. El metabolito más importante de la dopamina, una de las catecolaminas, es el ácido homovainillato. Se escribe como, se abrevia HBA, ácido homovainillato, que se detecta tanto en sangre como en orina. Entonces, para saber si hay mucha dopamina, se pide muchas veces no la cantidad de dopamina circulante, sino el metabolito que está en orina y sangre, que es el ácido homovainilato. Y este metabolito se produce, vuelvo a decir, por las enzimas que están mencionadas aquí, monoaminoxidasas, catecolometiltransferasas, aldehído reductasas, etc. El metabolito y el producto final de la noradrenalina se llama ácido vainil mandélico y se abrevia como BMA. Puede ser medido en orina o en la sangre y es un test diagnóstico para detectar un tumor en la médula suprarrenal llamado feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que produce mucha cantidad de adrenalina y tanto la adrenalina como la noradrenalina van a producir el ácido vainil mandélico. Y el ácido vainil mandélico en la orina en exceso sirve para hacer el diagnóstico de feocromocitoma, un tumor de la médula suprarrenal. Hay que recordar, sin embargo, que una golondrina no hace un verano y no solamente se necesita ácido vainil mandélico, se necesitan tomografías, se necesita resonancia y luego se necesita operar para ver si verdaderamente el tumor es un feocromocitoma liberador de gran cantidad de ácido vainil mandélico y de la producción de adrenalina en la médula suprarrenal. El feocromocitoma no es un tumor maligno, es un tumor benigno. Vemos entonces acciones de la MAO y la COMT, las dos enzimas más importantes para el catabolismo de las dopaminas y también para la serotonina. Aquí la adrenalina, gracias a la MAO que incorpora oxígeno y agua, salen peróxidos de hidrógeno y la otra enzima que ayuda es la aldehído deshidrogenasa para poder formar su metabolito que hemos dicho que se puede detectar en orina.
Lo mismo la adrenalina por la catecol o metiltransferasa se cataboliza y pidiendo en este caso a la metionina que participe. Esta enzima llama a la metionina y la metionina, donadora de metilos, siempre viene como S-adenosilmetionina y sale como S-adenosil homocisteína y se da lugar al producto final que hemos mencionado. Otro compuesto que actúa como neurotransmisor es un aminoácido llamado glicina. En la glicina ha habido mucha discusión porque muchos autores indican que la glicina podría ser un neurotransmisor excitador, pero otros y los más de los investigadores insisten en que la glicina es un neurotransmisor inhibidor que se encuentra en el sistema nervioso central, tallo cerebral, retina y en la médula espinal. Nosotros nos quedamos entonces como que la glicina es un neurotransmisor inhibidor al igual que el GABA. Los receptores para glicina se llaman GLI1 y GLI2, actúan eh, como, eh, como receptores de tipo 1 y actúan para que el cloro pueda pasar por ellos. Actúan como canales iónicos para el cloro, muy parecido al GABA, pero no son idénticos. Son más parecidos al MNDA, receptor para el glutamato. Tienen los receptores 4 subunidades. Estas subunidades están transmembranas y las subunidades se mencionan con letras griegas, alfa, beta, gamma, y permiten el ingreso entonces del cloro. Actúan muy parecido al GABA y es un neurotransmisor inhibidor que se encuentra, vuelvo a decir, en el sistema nervioso central, en el tallo o en la médula espinal y en la retina. Otro neurotransmisor es el glutamato. El glutamato quizás es uno de los neurotransmisores más importantes que existe y es un neurotransmisor excitador. Es el neurotransmisor excitador por excelencia en el cerebro y el exceso de glutamato puede producir daño neuronal e inclusive muerte de las neuronas. El glutamato es un neurotransmisor excelente, pero en exceso puede ser muy tóxico. La acción del glutamato está ligada al canal iónico del calcio, por lo tanto el glutamato promueve la liberación de calcio del retículo endoplásmico o permite el calcio que ingrese al interior de la célula donde están sus receptores o sus células blanco. También está relacionada con el IP3 porque el IP3 es el que va a sacar al calcio del retículo endoplásmico. Produce despolarización de las células postsinápticas y también aumenta el ingreso de sodio. Los receptores del glutamato son el NMDA, el AMPA, el kainato y el quisqualato, que son varios ionotrópicos y otros metabotrópicos. Aquí en el dibujo tenemos el glutamato. El glutamato se forma a partir del alfa-cetoglutarato gracias a la enzima transaminasa. Tenemos glutamato se almacena también, glutamato se libera, sale a la hendidura sináptica, va a buscar sus receptores en NMDA, AMPA, etcétera, el kainato que se llama ACPD también, y sus otros tipos de receptores ionotrópicos para movilizar el calcio. Y la acción en las terminales postsinápticas es la acción mediada por el calcio que ha sido promovido por el glutamato. Aquí tenemos un esquema muy bonito de lo que ocurre con el glutamato. El glutamato se encontraba como alfa-cetoglutarato en la mitocondria, viene una transaminasa y lo convierte en glutamato. El glutamato sale por influjo del calcio en la neurona presináptica, busca la hendidura sináptica y va a buscar sus receptores. Sus receptores son el AMPA, que es el amino hidroximetil isocarboxipropionato, el NMDA, que es el N-metil D-aspartato, y el ACPD, que es el compuesto conocido como kainato. Entonces, estos compuestos son compuestos, los primeros dos que actúan como canales iónicos, por lo tanto son ionotrópicos, el AMPA y el MDA, y permiten el ingreso de sodio y de calcio, particularmente de calcio, y el más importante de los receptores es el NMDA, que hemos dicho que se llama N-metil D-aspartato, que activa quinasas, y ese exceso de calcio puede activar no solamente quinasas, sino
fosforila varias proteínas, activa proteasas y puede llevar a la muerte de la célula neuronal cuando está en exceso. También hemos dicho que ahí está el IP3 que va a permitir la salida del retículo endoplásmico del calcio cuando se activa. Luego el glutamato, además de estar ocupando sus receptores, es inmediatamente convertido en glutamina gracias a la glutamina sintasa. El glutamato se convierte en glutamina y la glutamina en las células gliales, donde está el glutamato, vuelve a ingresar a la célula inicial y gracias a la glutaminasa se convierte en glutamato. Entonces se convierte en un ciclo que es constante y muy común. No es un ciclo que se acabe en ningún momento, es constante. Vuelvo a decir, el glutamato se forma en la célula glutaminérgica, sale de la hendidura sináptica, va a buscar sus receptores y luego en la glía se vuelve a convertir en glutamina. La glutamina pasa al interior de la célula inicial y la glutaminasa lo convierte en glutamato. Bien, aquí tenemos lo mismo del glutamato con el AMPA y el MDA en la espina o en la médula, en la espina medular, y aquí tenemos el exceso de calcio. Bien, el glutamato en líneas generales entonces se produce en gran cantidad en el encéfalo y en muchos núcleos basales. Tiene una función como un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central y se libera cuando la persona está teniendo algún proceso cognitivo o está elaborando un pensamiento. El exceso de glutamato es tóxico. Hay un compuesto que se utiliza en la cocina asiática que es el ajinomoto y es glutamato monosódico y llega a ser muy tóxico para el sistema nervioso central porque produce cefaleas y a la larga puede producir muerte de neuronas. Uno de los derivados del glutamato es el GABA y el GABA es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. El GABA es el ácido gamma-aminobutírico y es uno de los inhibidores más activos en el cerebro. Se sintetiza a partir del glutamato gracias a la acción de la enzima glutamato descarboxilasa y requiere como cofactor al fosfato epiridoxal. Fíjense que muchos neurotransmisores necesitan la vitamina B6, por lo tanto la vitamina B6 es uno de los activadores de los neurotransmisores y de la actividad neuronal, y en pacientes que están con un déficit cognitivo o con lentitud en su pensamiento, etcétera, hay que darles vitamina B6 como rutina y inmediatamente van a recuperar sus capacidades que tenían. Aquí tenemos el glutamato, que gracias al glutamato, hemos dicho, descarboxilasa, forma el GABA. El GABA inmediatamente se acumula en las células GABAérgicas y luego el GABA sale a la hendidura sináptica, va a buscar sus receptores que son el GABA A y el GABA B y también vuelve como todos los neurotransmisores, a la neurona que le dio origen a través muchas veces o en conjunto con el sodio. Se llama el proceso de recaptación. Vuelve el GABA otra vuelta al interior y el GABA en el interior cuando retorna ingresa a la mitocondria y se encuentra con una enzima que es una transaminasa y la GABA transaminasa termina o el GABA por acción de la GABA transaminasa termina convirtiéndose en un producto del ciclo de Krebs, que es el succinato, y eso lo vemos. El GABA, entonces, es catabolizado por la GABA transaminasa a succinato semialdehído y luego este se convierte en succinato. Y el succinato es parte integrante del ciclo de Krebs. El succinato se activa con acetilcoenzima A y se convierte en succinilcoenzima A, que es un intermediario obligatorio del ciclo de Krebs. El GABA actúa sobre receptores GABA A y GABA B y su recaptación anula la actividad de este neurotransmisor. Aquí tenemos el GABA entonces con los receptores diferentes, GABA A y GABA B. Los receptores GABA A hay subtipos, alfa, beta, gamma, y los GABA B modulan la conductancia del cloro y del zinc dentro de la célula. En una palabra, los GABA A son los más moduladores del cloro que existen. El receptor GABA es un canal iónico para el cloro. Puede también ser un poquito para el zinc y el sodio, pero sobre todo para el cloro. El GABA, al actuar como canal iónico, tiene subunidades alfa, beta, gamma, que se abren para que ingrese el cloro. El cloro ingresa al interior de la célula y hace que la célula
incremente su potencial en reposo y la célula descansa. En una palabra, despolariza la célula y quita todo el impulso nervioso. El receptor del GABA, hemos dicho, es un receptor bastante complejo, contiene varias subunidades y tiene 4 segmentos transmembrana, 2 alfa, una beta y una gamma. Aquí están los receptores alfa, los receptores beta, los receptores gamma. Y el receptor para el GABA es un canal iónico con estas 4 subunidades que permiten el ingreso de cloro en el momento que se activa el receptor, pasa el cloro al interior. Ahora, el GABA, el receptor GABA, es asiento de muchos compuestos que se utilizan en la práctica médica. Tenemos benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol, etcétera, etcétera, compuestos químicos o medicamentos que van a utilizar el GABA que ya existe en el cuerpo para producir su efecto de sedación o el ingreso de cloro en exceso de cloruro al interior de la célula nerviosa, donde aplaca el impulso nervioso y genera un potencial de reposo constante. Hemos dicho entonces las benzodiazepinas, los barbitúricos y algunos esteroides comparten dicho receptor. Los GABA-A son ionotrópicos, es decir, aumentan la conductancia de cloro. En cambio, los GABA-B son metabotrópicos y actúan por medio de la proteína G. En el GABA-A, acabamos de comentar, existen muchos medicamentos que activan al GABA-A por su actividad de conductancia del cloro, como son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los medicamentos más prescritos después de los analgésicos y las benzodiazepinas son los sedantes. Tenemos alprazolam, lorazepam, clonazepam, etcétera, que son sedantes, ansiolíticos. Y los GABA-B, como son metabotrópicos, ya no producen el ingreso de cloruro al interior de la célula, sino que activan a la proteína G. Y tenemos un representante que es un fármaco que se utiliza mucho cuando hay espasmo muscular y cuando hay una gran cantidad de tonicidad de la vejiga, particularmente, que se llama el baclofeno. Baclofeno activa a los receptores GABA-B. En cambio, las benzodiazepinas, los barbitúricos, el alcohol y algunos esteroides activan al GABA-A para que meta cloro y en este caso para que actúe la proteína G a través de sus formas GS, GI, etc. Aquí tenemos un resumen. Fíjense, el GABA se forma a partir del glutamato, gracias a la GABA descarboxilasa o gracias al glutamato descarboxilasa. Se forma el GABA. El GABA, una vez que se ha formado, se acumula en vesículas. El GABA, por una conductancia de calcio, se produce una exocitosis y sale el GABA fuera de la célula GABAérgica y va a buscar sus receptores GABA-A y GABA-B. El GABA-A aumenta la conductancia, hemos dicho, de cloruro, y el GABA-B activa la proteína G, particularmente para que haya una GS en gran medida. Luego el GABA vuelve o se va a la glía, y en la glía el GABA busca la mitocondria para que el GABA con la transaminasa desaparezca y se convierta en un intermediario del ciclo de Krebs. Ese es el ciclo del GABA. El GABA, el receptor, hemos dicho, tiene diferentes subunidades, 4 subunidades, alfas, beta, gamma, y tiene diferentes sitios, ya sea para el alcohol, para las benzodiazepinas, para los barbitúricos, etc. No es el mismo sitio del GABA sobre su receptor, sino que las benzodiazepinas utilizan el receptor del GABA, pero en otro sector, sin embargo, producen el mismo efecto que es la conductancia de cloro. El GABA, al ser un inhibidor tan importante, está muy relacionado con el control de algunas enfermedades, particularmente las convulsiones o la epilepsia. Y muchos medicamentos del GABA son antiepilépticos. Antes se llamaban antiepilépticos, hoy por hoy se llaman anticonvulsivantes, pero es lo mismo. Y tenemos muchos fármacos representantes que se valen de la acción del GABA. El GABA, hemos dicho, es un neurotransmisor que va a ocupar receptores GABA-A particularmente, y estos medicamentos, muchos de ellos son activadores del GABA o inhibidores de la GABA transaminasa,
para que se mantenga el GABA en concentraciones adecuadas. Además, hay varios medicamentos como anticonvulsivantes, la pregabalina, que va a actuar aliviando el dolor neuropático, y las otras, la tiagabina, vigabatrina, etcétera, van a actuar específicamente como anticonvulsivantes o antiepilépticos. Cada una de las acciones del GABA y de estos fármacos se va a ver en la práctica o se ha visto en la práctica, entonces uno ya sabe qué está pasando con ellos. Si nosotros comparamos el GABA y la glicina, ambos son inhibidores, el GABA en el encéfalo y la glicina en la médula espinal. En las funciones del GABA inhibe la capacidad de originar potenciales de acción, y las acciones de la glicina inhibe la descarga de las neuronas en la médula espinal e inhibe a la médula espinal. Ambas, GABA y glicina, se complementan, los dos neurotransmisores inhibidores. Otro compuesto que tenemos es la histamina. La histamina se forma a partir del aminoácido llamado histidina por la misma serie de enzimas que formaban a la serotonina, que se llaman descarboxilasas. Aminoácidos descarboxilasa es el nombre de esa enzima, y en este caso el nombre específico por la histidina se denomina histidina descarboxilasa, que es una enzima dependiente de la vitamina B6 y cataliza la conversión de histidina a histamina. La histamina se considera también un neurotransmisor, a pesar que es un mediador de la alergia, un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central. Busca receptores la histamina y tiene su acción. Sus receptores son metabotrópicos y se cataboliza la histamina gracias a una metiltransferasa para convertirse en N-metilhistamina, que es la forma en que se va a eliminar la histamina. Los receptores de la histamina, hemos dicho, se llaman histaminérgicos de tipo H1, H2 o 3. Los receptores H1 están muy relacionados con procesos alérgicos cuando la histamina ocupa ellos, y lo que hacemos farmacológicamente es inhibir a los receptores H1 para que se corte la acción de la alergia que se está produciendo en el paciente. Y tenemos antagonistas H2 que van a bloquear los receptores H2 para la histamina, que son utilizados particularmente para el tratamiento de la úlcera peptídica. Aquí tenemos la ranitidina y tenemos la famotidina, y entre los otros tenemos la clorfeniramina, que son bloqueadores del H1, y varios compuestos más. El óxido nítrico, que es el cuarto objetivo de lo que habíamos diseñado al principio. El óxido nítrico actúa también como un neurotransmisor, es un gas difusible, muy inestable, y su acción dura pocos segundos. El óxido nítrico es derivado de la arginina y del oxígeno molecular en una reacción que involucra NADPH más H, y sus productos son óxido nítrico, agua y NADP y citrulina. Se forma también citrulina. El óxido nítrico, para formarse, utiliza, hemos dicho, la arginina, y la enzima que convierte la arginina en óxido nítrico se llama óxido nítrico sintasa. Aquí vemos, ¿ves? El óxido nítrico sintasa es una enzima de tipo P450 que contiene FAT y FMN y es activada por la tetrahidrosterina. Tiene varias isoformas el óxido nítrico sintasa: el NOS1 neuronal, el NOS2 inducible y el NOS3 endotelial. Muchos de estos se activan gracias al ingreso de calcio a la célula que está dando lugar al óxido nítrico, y otras no. La óxido nítrico sintasa de tipo 3 no necesita calcio. En cambio, la NOS1 y NOS2 sí necesitan calcio para activarse y para poder formar el óxido nítrico. El óxido nítrico, una vez que se ha formado, se simboliza como NO, va inmediatamente a las células vecinas, es un gas difusible, pasa a las células vecinas, y si estamos hablando de la célula endotelial, pasa a las células de los músculos del endotelio, donde activa a una enzima que es la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa forma el GMP cíclico a partir del sustrato que es el GTP, forma el GMP cíclico, y el GMP cíclico desencadena una cascada de proteínas sinasas de tipo C que llevan particularmente a la relajación del músculo liso vascular. El óxido nítrico entonces es un relajador vascular muy importante, y es uno de los principios que se utilizó para crear el sildenafil, un medicamento para tratar la disfunción
eréctil en los varones y lo que hacía aumentar el GMP cíclico en el músculo lisovascular, dilataba este, ingresaba sangre a todo ese sector en mayor cantidad y la disfunción eréctil desaparecía. Bien, tenemos el objetivo 5, que es el ciclo visual. Y ahí tenemos algunos compuestos, algunas proteínas que son importantes. La rodopsina activa una cascada del GMP cíclico. Y el primer evento en la excitación visual es la unión de rodopsina a un isómero cis-o-trans-retinal, formando bases de Schiff con el ligando. La rodopsina activa o interactúa con la transducina, otra proteína que es muy similar a las proteínas de tipo G, pero en el sistema visual se llama transducina. El ciclo visual, el ver para nosotros es una acción exclusivamente neuronal y estamos diciendo que va a actuar la rodopsina y va a actuar la transducina, que la transducina se parece mucho a la proteína G. Entonces, la transducina tiene unidades alfa, beta y actúan como GS y como GI. Un canal catiónico es mantenido por la acción del GMP cíclico y la alfa G inhibidora es un complejo fosfodiesterasa que inhiben al GMP cíclico. El canal del iónico es cerrado cuando los niveles de GMP cíclico bajan y cuando actúa como GI. Baja esto y se cierra todos esos canales y el ciclo visual termina. Muy bien, eso es todo sobre neurotransmisores desde el punto de vista bioquímico. No se olviden que neurotransmisores se llevan en fisiología, neurotransmisores van a llevar en fisiopatología, neurotransmisores van a llevar en farmacología, neurotransmisores van a llevar en neurología y esta es solamente la base inicial de lo que son los neurotransmisores y cómo se forman y qué enzimas participan. Muy bien, que tengan una buena mañana. Y aquí terminamos lo mío. Hasta luego.